La isla de Ellis, un islote de lágrimas y exilio situado a los pies de la Estatua de la Libertad, la Puerta de América. Durante casi 60 años, la isla de Ellis fue la puerta de entrada de los inmigrantes europeos. Cerca de 12 millones de inmigrantes pasaron entre sus muros. Tras huir de la miseria y de las persecuciones, tras una travesía por el Océano Atlántico que podía durar todo un mes, desembarcaban en el centro de inmigración situado en la bahía de Nueva York. La isla de Ellis, un mito, pero también una administración compleja, tentacular. La última prueba para los candidatos a un nuevo estilo de vida, el American Way of Life. 1907. El paquebote de una compañía transatlántica entra en la bahía de Nueva York. Su cargamento, hacinado desde las bodegas hasta el puente, está formado por inmigrantes procedentes del viejo continente. Han embarcado en Liverpool, Nápoles, El Havre o Marsella. Cuando el barco entra en el puerto de Nueva York, la Estatua de la Libertad parece saludar a los nuevos recién llegados. Para ellos, es el símbolo de América, la promesa de una segunda oportunidad. Elizabeth Phillips, una inmigrante llegada de Wexford, Irlanda, lo recuerda. La primera vez que vi la Estatua de la Libertad, todo el mundo corría hacia un lado del barco. Miradla, se escuchaba en todas las lenguas posibles. Es ella, ahí está. Era como si alguien les diera la bienvenida. El centro de inmigración, tal como lo conoció Elizabeth Phillips, ha sufrido numerosas transformaciones desde su apertura en 1892. Su nombre, la isla de Ellis, procede del antiguo hacendado propietario de la isla. Samuel Ellis era comerciante, un hombre de negocios local que vendía esparto y otras cosas. El gobierno compró la isla a la familia en 1808 por $10.000, una cantidad considerable en aquella época, por solo 1,5 hectáreas de terreno. La primera oficina de inmigración era de madera. Los edificios se quemaron en un enorme incendio en 1896. La isla se cerró para construir un nuevo centro resistente al fuego. En 1900 se reabrió con sus nuevos edificios y la inmigración vivió un crecimiento sin precedentes. En 1907, 1.200.000 inmigrantes entraron en Estados Unidos, desbordando por completo los servicios de la isla. ...1907 fue el año más importante de la isla de Ellis en cuanto al número de llegadas. Aquel año llegaron paquebotes con unas 22.000 personas a bordo de cada uno de ellos. En los días de más actividad, las colas se extendían por toda la plaza frente al edificio principal. Los más ricos podían dejar sus equipajes a los mozos y liberarse de un peso que la mayoría llevaba como podía bajo el brazo. Después estaba la espera. En el mejor de los casos, sería de unas 3 horas, antes de pasar ante los agentes de inmigración. Una nueva prueba y el primer encuentro, a veces complicado, con unos funcionarios desbordados y con una reputación manchada por la corrupción. Hubo muchos escándalos de corrupción en la historia de aquel lugar, desde su apertura en 1892 hasta su cierre en 1954. A cambio de un soborno de $5, el inspector te dejaba entrar como ciudadano americano. Solo ellos decidían si podías pasar o no. Y el poder de decir sí o no les ofrecía la posibilidad de obtener sobornos. Los primeros exámenes médicos se realizaban en las largas colas de espera. La higiene era la gran obsesión del centro de inmigración.
Por ejemplo, tras la epidemia de cólera de 1892 en Europa, existía el temor a la inmigración de microbios. Y poco a poco se impone en todo Estados Unidos y en especial en la isla de Ellis medidas higiénicas o controles higiénicos que alarmaban a los inmigrantes. Aparte de ser un tipo de control muy desagradable, no hay que olvidar que habían pasado por lo mismo antes de embarcar en Europa. También se investigó qué puertos de Europa tenían los controles más seguros, con controles sanitarios y de otros tipos, para impedir que llegaran personas con microbios. Así que existía el miedo a la inmigración de personas y el miedo a la migración de microbios. Y las dos cosas terminaron mezclándose en un sentimiento de xenofobia considerable. Los reconocimientos más temidos por los inmigrantes eran los destinados a detectar enfermedades oculares contagiosas, como el tracoma que causaba la ceguera. Los exámenes oculares provocaron pesadillas durante mucho tiempo a Elda del Vilo Willits, una inmigrante llegada de Italia cuando solo era una niña. Solo tenía 5 años cuando subí al barco. Y un señor me dijo: ¿sabes? Cuando llegues a la isla de Ellis, te examinarán los ojos con un garfio. No dejes que lo hagan. A mí me lo hicieron y uno de mis ojos cayó en el bolsillo. Se pueden imaginar en qué estado de nervios llegué. Cuando desembarcamos, todo el mundo hacía cola para pasar el examen y yo solo tenía ganas de gritar. No quería que me tocaran. Después había otro médico, un poco más lejos, que te examinaba buscando otras enfermedades. También mujeres embarazadas o personas con alguna enfermedad mental. Cuando te detectaban algún síntoma, cogían una tiza y te escribían una letra en el abrigo, un código secreto. Los responsables, con batas blancas, te hacían salir entonces de la cola y esperar en una gran celda. En 1907, esa celda estaba en la primera planta. La mayor parte de los inmigrantes superaban esa primera fase y los dejaban pasar. Les daban un billete de la inspección sanitaria que ellos ponían en los sombreros o llevaban en la mano. Un empleado situado en lo alto de las escaleras picaba los billetes. Después se les permitía sentarse en el gran vestíbulo, donde aún tendrían que esperar otra larga cola. Después, los inmigrantes debían mostrar los documentos que les habían permitido embarcar. Cuando llegabas al principio de la cola, un inspector te interrogaba. Él estaba sentado detrás de un gran escritorio. Mojaba su pluma en el tintero y a continuación leía los nombres de la lista de pasajeros suministrada por la compañía transatlántica y les interrogaba. Eran las mismas preguntas que les habían hecho a bordo del barco. ¿Qué edad tiene? ¿Su nombre? ¿Su raza? ¿Su nacionalidad? ¿De cuánto dinero dispone? ¿Es la primera vez que viene a Estados Unidos? ¿Es usted anarquista? ¿Es polígamo? ¿Ha sido condenado por algún crimen? Te medían, anotaban tu estatura, el color de tus ojos, el color de tu pelo y también si tenías alguna señal característica como cicatrices. Lo anotaban todo. Los inmigrantes cuya ropa había sido marcada con una letra en clave eran sometidos a exámenes más profundos. A veces pasaba que algunas personas estaban enfermas de verdad. En ese caso, eran ingresadas en el hospital para inmigrantes. Lo mismo pasaba con las mujeres a punto de dar a luz o con los niños con sarampión. Había diferentes clases de enfermedades. La clase A, la B y la C. La clase A significaba que serías expulsado. Pero los médicos no tenían ninguna autoridad. Su trabajo consistía en intentar hacer un diagnóstico y curar a la gente. Después enviaban sus informes a los inspectores de inmigración. Y era el inspector quien decidía tu suerte. Solo un 10% de los inmigrantes eran detenidos por razones médicas. El 90% era autorizado a entrar en el país. Cuando los controles médicos terminaban, los inmigrantes esperaban el veredicto de la inspección. Por la ventana de la derecha del gran vestíbulo podían ver Manhattan.
un nombre que les hacía soñar. Era allí a donde se dirigía la mayor parte de los que eran admitidos en territorio americano. A la izquierda estaba el hospital de la isla de Ellis, un lugar que podía preceder a la expulsión. A un lado estaban los elegidos, al otro los condenados. Los inmigrantes temían ser rechazados. Tenían miedo a que por una razón u otra les retuvieran en la isla durante un tiempo incierto. Pero incluso durante el periodo más intenso de la inmigración, podía haber entre un 2 y un 3% de rechazados. Antes de que abandonaran la isla de Ellis, grapaban en el abrigo de los inmigrantes el destino que habían elegido. La gran mayoría se instalaba en Nueva York. Empezaba así una nueva vida. Nueva York era la gran ciudad. Era un puerto comercial en expansión y la entrada al resto del país, y a las fábricas, las minas. Y había una gran necesidad de mano de obra no cualificada. Era una enorme ciudad en construcción, rascacielos, el metro, puentes, carreteras. Y algunos inmigrantes trabajaban en la industria textil. Todo aquello atraía a los inmigrantes europeos. En 1910, el 80% de su población era inmigrante o hijos de inmigrantes. El Lower East Side era su barrio preferido. Una zona del sur de Manhattan superpoblada y de mala fama, donde los alquileres eran los más bajos. Para Emil Nathanson, que formaba parte del pequeño contingente de franceses que pasaron por la isla de Ellis y que se instaló con sus padres en ese barrio de mayoría judía, el descubrimiento del Lower East Side representó una auténtica conmoción. Me acuerdo de muchas cosas del Lower East Side cuando nos mudamos allí. En Orchard Street había carreteras y montones de basura. Estaba muy sucio. Incluso hoy recuerdo lo sucio que estaba en Nueva York. Había gatos, ratones y todo lo que los acompaña. Y yo pensaba, si fuera mayor, cogería el barco y volvería a casa. Porque París era muy limpio. Todo era muy bonito allí. Yo pasé allí mi juventud. Hubiera podido atravesar a pie el Lower East Side de norte a sur en 15 minutos. Salvo porque allí vivían más de 1 millón de personas. La gran mayoría vivía en edificios de 5 pisos, sin ascensores y sin agua caliente. No tenían calderas y a menudo había 4 viviendas en el mismo rellano con un solo aseo. La bañera estaba en la cocina para verter el agua que se calentaba en la cocina de gas, porque había gas pero no agua caliente y durante mucho tiempo tampoco electricidad. No era un barrio completamente judío, pero eran los más numerosos y empezaron a surgir los esquemas étnicos. Los napolitanos a menudo vivían en cierto inmueble o en un determinado bloque, los sicilianos en otro lugar y los italianos del norte en otra zona de la ciudad, porque la mayoría de ellos tenían un poco más de dinero. Existían esas distinciones internas incluso en el seno de un mismo grupo de inmigrantes, y entre los diferentes grupos existía una auténtica rivalidad por el trabajo, por el territorio y por el control de las escuelas. En 1907, los italianos, en especial los sicilianos, representaban el contingente más importante de los recién llegados. Habían huido de Sicilia, hundida en la peor crisis económica de su historia.
La emigración masiva que sufrió Sicilia y generalmente todo el sur de Italia estuvo estrechamente ligada al fenómeno de la unificación de Italia. En primer lugar, porque la unificación italiana se hace en numerosos aspectos contra el sur, o considerando el sur un poco como un país conquistado, como una auténtica colonia. Eso dio lugar a fenómenos como el bandolerismo y la mafia, que solo agravaron los problemas que sufría Sicilia desde el siglo XV o XVI. Estados Unidos se convirtió en el paraíso de los pobres. En 30 años, unos 14 millones de sicilianos abandonaron su país. Era el mito del modelo americano y del paraíso americano. Permítame que le cuente una historia del folclore italiano. Existen numerosas versiones. Habla un italiano instalado en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Se dirige a uno de sus hijos y le dice: antes de nuestra partida nos dijeron que las calles estaban pavimentadas de oro. Cuando llegamos descubrimos que no estaban pavimentadas de oro y que ni siquiera estaban pavimentadas. Entonces nos dijeron que las pavimentáramos. Esa anécdota describe el trabajo que hicieron los italianos. Sobre todo trabajaban en el exterior, estaban acostumbrados y había mucho trabajo para ellos. Los polacos, los europeos del este, trabajaban en interiores, en las fábricas. Se contrataba en función del grupo étnico y de los empleos que se les quería atribuir. Y aparecieron esas divisiones que han perdurado hasta hoy. Cuando los inmigrantes llegaban sin hablar el idioma, se aislaban mucho en su grupo. Las mujeres rara vez trabajaban fuera de casa. Por eso aprendían el inglés más despacio. La primera generación tuvo que esforzarse mucho. Intenten hacer la compra en un idioma que no conocen y verán que es muy difícil. Había tiendas regentadas por personas de un grupo étnico o de otro. Todo eso contribuyó a que los grupos se aislaran más unos de otros. Pero la educación pública tenía un efecto igualador, porque todos los niños asistían a las mismas escuelas. No solía haber niños americanos. La escuela los reunía y aprendían el inglés juntos. Los italianos se instalaron en Little Italy, entre la Primera Avenida y la calle 14, y sus actividades se organizaban en torno a Elizabeth Street y los barrios pobres del Lower East Side. Los irlandeses, que comenzaron a llegar a mediados del siglo XIX, se reunían al otro lado del río Este, en Brooklyn, lejos de una Irlanda devastada por la crisis. La isla, bajo dominación británica, sufría desde hacía 50 años una crisis alimentaria y política que la había dejado sin la mitad de sus habitantes. Los irlandeses sobrevivieron durante 2 o 3 décadas a base de patatas. Irlanda se alimentaba esencialmente de patatas, pero a finales de la década de 1840, una plaga de la patata destruye sus cosechas durante muchos años. Por eso, en 1844, había 8 millones de irlandeses y un lustro después solo quedaban 4 millones. Además, Irlanda estaba colonizada por los ingleses, que poseían las mejores tierras y formaban la aristocracia terrateniente. Trataban a los irlandeses como subhumanos y los mantenían absolutamente marginados de la escasa riqueza económica del país. La situación de los irlandeses en Nueva York, que en 1860 representan a más de la mitad de los inmigrantes,
sigue siendo una de las más precarias a principios del siglo XX. Son presa del tifus y el cólera, las enfermedades de la pobreza, y casi nunca encontraban trabajo. 50 años después, a consecuencia de la discriminación de la que son víctimas, los irlandeses se ven obligados a competir con los afroamericanos. Temían la competencia de los negros. Hasta la Segunda Guerra Mundial, los negros apenas tenían acceso a empleos de calidad en la industria. Eran exclusivos de los blancos. Los negros tenían empleos básicos. También se les usaba como esquiroles en las huelgas. A comienzos del siglo XX, los irlandeses y los negros se encontraban prácticamente en la misma situación. No era raro que las fábricas que buscaban mano de obra pusieran en sus anuncios «No contratamos a irlandeses». Efectivamente, los irlandeses no eran los niños bonitos de la emigración americana. Los irlandeses representaban una inmigración subdesarrollada, mucho más que aquella que había llegado tiempo atrás. Los ingleses, los alemanes, los nacionales de los países del norte de Europa, que eran WASP, blancos, anglosajones y protestantes. Especialmente los ingleses. Por eso, los irlandeses, aunque hubieran nacido en Estados Unidos, a menudo eran mal vistos, porque se pensaba que nunca se integrarían. Los irlandeses formaban un grupo muy urbano. Cuando llegaron a mediados del siglo XIX, la tierra no costaba nada, pero su experiencia como campesinos fue desastrosa. Muy pocos irlandeses querían ser campesinos, así que aceptaban los empleos que no quería nadie, los trabajos sucios. Policías, bomberos, conductores de tranvía. Incluso hoy en día, los irlandeses son mayoría en el Sindicato de Trabajadores del Transporte Público de Nueva York. Esos empleos urbanos exigían más músculo que inteligencia y un nivel educativo bajo. Pocos irlandeses de la primera generación de inmigrantes irlandeses tenían estudios. La mayoría de las mujeres irlandesas trabajaban como sirvientas. El 6 de abril de 1917, cuando Estados Unidos entra en el conflicto que desde hacía 3 años asolaba Europa, la isla de Ellis es requisada para la guerra. La Primera Guerra Mundial estalló en agosto de 1914 y tuvo enormes repercusiones en la isla de Ellis. En primer lugar, porque la Marina Real Británica impedía el acceso al Atlántico Norte mediante el bloqueo marítimo. Todo el tráfico naval estaba controlado por los ingleses. Los barcos que zarpaban de Rusia, Alemania o la Turquía otomana y los Balcanes no podían llegar a Estados Unidos. Como resultado, el número de inmigrantes se redujo drásticamente. Los servicios de inmigración se encontraron de un día para otro con sus centros vacíos. En julio de 1916, la entrada del centro de inmigración queda destruida por la explosión de un depósito de municiones, un atentado perpetrado por los espías alemanes. Cuando Estados Unidos entra en la guerra en 1917, algunos grandes barcos alemanes seguían aún en el muelle de Hoboken, en la otra orilla del río Hudson, en Manhattan. Sus marinos fueron detenidos como enemigos de la nación y trasladados a la isla de Ellis. Centenares de ellos fueron recluidos en la isla. Y también se detuvo a todos los inmigrantes sospechosos de espionaje. El ejército y la marina tomaron el control de una gran parte de la isla de Ellis. Los servicios de inmigración tuvieron que ceder la mayor parte de las instalaciones a las Fuerzas Armadas
que montaron allí un hospital militar. Cuando empezaron a llegar los primeros heridos desde Francia, Flandes y otros campos de batalla, los llevaron a la isla. Eran soldados con depresiones nerviosas, traumas psicológicos, alucinaciones y muchos con enfermedades venéreas. La parte de la isla de Ellis que seguía bajo el control de inmigración estaba al mando de un nuevo director. Nombrado por el presidente Wilson, Frederick Howe, un demócrata, suaviza las condiciones de acogida reservadas a los inmigrantes. Howe tenía sensibilidad social. Decía: los inmigrantes que son objeto de examen pasan horas enteras aquí, aburridos. Divirtámosles. Howe organizó proyecciones de películas mudas, espectáculos de vodevil y de variedades, conciertos, invitaba a artistas, cantantes, bailarinas, cómicos, pero también a trabajadores sociales y a misioneras para enseñar a las mujeres a hacer las cosas a la manera americana, sobre todo el trabajo manual. La WCA y el IMCA se ocupaban de que la gente hiciera ejercicio físico. La isla de Ellis se convirtió en un lugar mucho más agradable, sobre todo porque los inmigrantes procedían esencialmente de Gran Bretaña, Holanda y Francia. Los americanos se sentían aliviados. Era exactamente el tipo de inmigración que querían. Preferían con diferencia a los inmigrantes de los países escandinavos y de Inglaterra, que fueron a partir de entonces los más numerosos. Llegaban muy pocos italianos, judíos y eslavos. El 11 de noviembre de 1918, Estados Unidos es el gran vencedor de la guerra. Convertido en el gran acreedor de sus aliados europeos, pasa a ser la primera potencia económica del mundo. En el extremo opuesto, una Europa exangüe envía a través del mar a legiones de nuevos inmigrantes. La mayoría proceden del este de Europa. Algunos huyen del caos de la Revolución Rusa de octubre, otros de la gran hambruna de Ucrania. Pero sobre todo son judíos que intentan escapar de la pobreza y de los pogromos. En Rusia, en Ucrania o en Polonia, las masacres de civiles judíos causan cerca de 1 millón de víctimas. Las poblaciones judías tenían 3 maneras de enfrentarse al problema. Estaban aquellos que debían convertirse a cualquier precio, los que debían marcharse y los que debían ser asesinados. Eso es lo que se decía en los medios poco sutiles del Imperio ruso en 1900. Emigraban desde Rusia hacia el interior del Imperio ruso y después a otras regiones como Polonia y Besarabia, regiones donde los judíos son expulsados, acosados, perseguidos, masacrados, violados, lo cual inevitablemente provoca un éxodo masivo. Las salidas se multiplicaban porque al menos disponemos de la cifra de los que llegaron. Se calcula que fueron unos 600.000, pero sin duda el número de judíos que llegaron y que fueron obligados a emigrar a Estados Unidos fue muy superior. Gertrude Jelin, una inmigrante judía de Rusia, huyó de las masacres en masa de 1921. La travesía, por penosa que resultara, no era nada comparado con su sueño americano. Primero fueron los pogromos y el hambre. Allí no teníamos vida. Yo no recuerdo haber tenido una infancia con juegos y juguetes, una infancia como los niños de este país. Y la esperanza de estar en América era maravillosa. Era tan maravillosa que llenó de alegría todas las penalidades que sufrimos durante la travesía en barco. La euforia de los recién llegados no dura mucho. Las teorías raciales llegadas de Europa conquistaron a Estados Unidos. Más que nunca los inmigrantes son percibidos como indeseables, y América les cierra sus puertas.
Estados Unidos tenía miedo de los extranjeros. Los estadounidenses decían, no queremos más en nuestra casa. Se votaron leyes restrictivas. La obligación de tener un pasaporte y un visado, algo que jamás había existido como política básica. Para detener la inmigración masiva, se aprobó una ley de cuotas. El Ku Klux Klan también cobró más fuerza que nunca. Su poder volvía a resucitar. Su objetivo era impedir la inmigración católica. Era un movimiento protestante y anticatólico, tanto antes como después de la Primera Guerra Mundial. Su importancia creció. Tenían una gran influencia en el Congreso y en los debates públicos. Tras la guerra, algunas obras abiertamente racistas alcanzan un gran éxito. La caída de la gran raza, de Madison Grant, publicada de forma confidencial en 1916, se convirtió en un bestseller a mediados de los años 20. La caída de la gran raza de Madison Grant es un hermano del Mein Kampf. Estaba inspirado en las mismas ideas contaminadas de la tradición intelectual anglo-alemana. Era puro racismo, absolutamente idiota y totalmente compatible con los escritos del doctor Joseph Goebbels, con el antisemitismo francés o el de cualquier otro país. Un hermano de los protocolos de los sabios de Sion. Y podría seguir con la lista mucho tiempo. Yo me he visto obligado a leer el libro de Madison Grant, La caída de la gran raza. Es un montón de basura. Pero tuvo una gran influencia y contribuyó a crear el clima intelectual que permitió la aprobación de la Ley de Inmigración de 1924, cuyo objetivo era cambiar el color de la piel de los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos. Estados Unidos pretendía limitar el número de judíos, de católicos y de otras categorías de indeseables. Pero la Constitución prohibía definir a un grupo en función de su religión o de su origen. Entonces, ¿cómo podían limitar el número de inmigrantes que no deseaban? La astucia de los legisladores fue la siguiente. En 1921 hay una primera ley de cuotas que determinó que en Estados Unidos solo podía entrar el 3% de cada grupo según el censo de 1910. Es decir, si había 100 personas de ese grupo en 1910, aún podían entrar 3 personas más, lo cual era muy poco. Pero consideraron que la restricción no era lo bastante dura, así que 3 años después redujeron el porcentaje al 2% y la fecha de referencia se retrasó a 1890. Ese año había muy pocos inmigrantes de los grupos más estigmatizados en aquella época: judíos, italianos, polacos, griegos, etc. Fue una astucia que permitió, sin decirlo, que la legislación reflejara que había grupos no deseados. Antes de la Primera Guerra Mundial, se examinaban entre 5.000 y 10.000 personas al día en la isla de Ellis. En los años 20 solo eran 200 personas al día. Podían mantener a más personas retenidas e investigarlas con más profundidad. También podían enviar a sus inspectores a hacer redadas a Chinatown, a la pequeña Finlandia, a la pequeña Hungría, a las diferentes comunidades de inmigrantes. También empezaron a detener a inmigrantes que se habían instalado en Estados Unidos y que no habían encontrado trabajo, a hombres y mujeres que vivían en los hospicios. Las mujeres que tenían hijos ilegítimos podían ser detenidas y deportadas por inmoralidad, al igual que todos los que habían cometido algún delito. Las deportaciones aumentaron en los años 20 y la isla de Ellis se convirtió en un centro nacional para la deportación y lo siguió siendo hasta los años 50. Las actividades del Centro de Inmigración estaban controladas por el Departamento de Investigaciones Especiales, responsable de decidir si los inmigrantes arrestados eran deportados o no a Europa.
Había 8 departamentos diferentes examinando todos los días los casos de las personas detenidas, a las que citaban e interrogaban. Los inspectores se reunían y uno de ellos, por ejemplo, decía: «Este es el caso de un inmigrante austriaco que ha sido detenido. Ha infringido esta ley o esta otra, o entró en el país gracias a un contrato de trabajo falso». Los inspectores debían demostrar que había cometido una infracción y descubrir, interrogándole, si realmente era un trabajador ilegal. Pero muchos de esos inmigrantes ignoraban sus derechos. Ignoraban que tenían derecho a recurrir. La crisis de 1929 provoca una inversión de los flujos migratorios. El crack de Wall Street, que condujo a un cuarto de la población activa al paro, obliga a los americanos a echarse a la carretera. Iban a buscar trabajo al otro extremo del país, mientras que los inmigrantes regresan a Europa. Los que abandonan Estados Unidos son mucho más numerosos que los que llegan. La isla de Ellis se convierte en una isla desierta. Me comprometo a poner en marcha un nuevo pacto social para el pueblo americano. Franklin Roosevelt, el candidato demócrata a la presidencia, quiere terminar con la crisis económica. La idea maestra que defiende el gobernador de Nueva York en la convención de su partido es el New Deal: iniciar grandes trabajos de infraestructuras para dar trabajo a los parados. 2 meses más tarde, el 8 de noviembre de 1932, Roosevelt es elegido presidente de Estados Unidos. El New Deal consistía en medidas destinadas a reducir los efectos de la Gran Depresión. Debían ayudar a los más necesitados y reformar el sistema económico. Estaban pensadas para sacar al país de la depresión y para ayudar a los que más la sufrían. El WPA era un programa de grandes trabajos públicos que permitía no solo dar trabajo y pagar a la gente, también construir los grandes edificios públicos que necesitaba el país. Muchos de los que trabajaban para el WPA eran inmigrantes o sus hijos. El New Deal ayudó mucho a esas personas. El WPA usó sus competencias para construir todos esos edificios. Debido a la ralentización de las actividades del centro de inmigración, el gobierno dudaba de si encargar los trabajos en la isla de Ellis al WPA. Roosevelt quería cerrar la isla de Ellis, que era el centro más costoso de todo el país. Hubo muchos debates al respecto. O se cerraba la isla de Ellis, o se mejoraban sus instalaciones. Y para eso había que invertir más dinero. Al final se decidió no cerrar el centro y mejorarlo. Se construyó un nuevo edificio, un nuevo embarcadero para los ferries y 2 torres de agua. También se amplió la isla y se creó una zona de juegos. Un artista pintó un mural. Es una obra muy hermosa. El 7 de diciembre de 1941, la aviación japonesa bombardeó la base estadounidense de Pearl Harbor. Estados Unidos, que no había participado en los 2 primeros años del conflicto mundial, declaró la guerra a las fuerzas del eje lideradas por la Alemania nazi. En pocas horas, el bombardeo de Pearl Harbor tuvo enormes consecuencias sobre la isla de Ellis. Roosevelt reaccionó muy rápido. Firmó una orden de arresto como enemigos de la nación de todos los alemanes, los italianos y los japoneses que no tenían la nacionalidad. Muchos de ellos vivían en el país desde hacía muchos años. Una vez más, la isla de Ellis es requisada para colaborar en el esfuerzo de guerra. La isla se convirtió en un centro de internamiento para los ciudadanos de los países del eje, tanto civiles como militares.
Todo comenzó cuando el German American Band, el partido nazi americano, fue disuelto por el FBI entre 1938 y 1939. Era un partido muy activo, con sede en Nueva Jersey. Su líder, Fritz Kuhn, fue recluido en la isla de Ellis. 6 o 7 mil enemigos de la nación, quizá más, fueron recluidos en la isla de Ellis. El FBI, que se ocupaba de los arrestos, no se andaba con rodeos. Ser japonés, italiano o alemán implicaba correr el riesgo de perder la libertad de la noche a la mañana. Hasta el punto de que algunos judíos alemanes se encontraron en las mismas celdas de la isla con algunos de sus compatriotas nazis. Los judíos se encontraron de repente en esa extraña situación. Muchos estaban allí porque habían seguido en contacto por correspondencia con personas en su país, pertenecían a algún club o eran miembros de asociaciones alemanas y habían donado dinero a organizaciones. Por ejemplo, si alguien había donado $5 en 1937, su nombre aparecía en una lista de donantes. Aquellas personas eran arrestadas por actividades sospechosas, aunque eso no significara necesariamente que apoyaran a Hitler. Las condiciones de detención eran bastante buenas. Los alemanes, en especial, disfrutaban de ciertos privilegios. Los alemanes se quejaron de que quienes les servían o preparaban su comida eran negros. Se negaron a comer comida americana. Solo querían comida alemana. Los servicios de inmigración autorizaron a los alemanes a instalar su propia cocina. Tenían su propia cocina y solo les servían comida alemana. Lo mismo sucedió con los italianos y los japoneses, pero a menor escala. Ellos no eran tan puntillosos. Mientras que los prisioneros de guerra vivían hacinados en centros de internamiento, a la isla de Ellis seguían llegando aquellos que habían conseguido huir de los combates y de las persecuciones en Europa. No todos tuvieron la misma fortuna. Los judíos, principalmente, llaman desesperadamente a las puertas de Norteamérica, pero las puertas permanecieron cerradas. Sin ningún lugar al que ir, fueron engullidos por el genocidio. También había antisemitismo en Estados Unidos. Formaba parte de una xenofobia más amplia, pero también es cierto que durante el periodo anterior a la guerra y durante la guerra había muchos americanos que pensaban que la guerra era culpa de los judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial, una de las grandes controversias sobre la inmigración era qué hacer con los refugiados judíos. Apenas conseguían entrar en Estados Unidos porque las cuotas para los judíos de Rusia o de Polonia eran muy bajas. El país rechazó así a los refugiados judíos que huían del régimen nazi en Europa. Un número importante de judíos llegó a Estados Unidos, pero es evidente que se pudo haber salvado a muchos más. La tentativa más célebre fue la de intentar aprobar una ley en el Congreso para traer a 10.000 niños judíos. Roosevelt supervisó personalmente aquel proyecto de ley. Le pidió a su mujer que lo presentara y que defendiera la iniciativa. No puedo hacerlo yo personalmente, dijo, no en este momento, justo antes de las elecciones. Su rival era Charles Lindbergh, un conocido antisemita. Las elecciones pasaron, pero Roosevelt jamás encontró el momento para hablar de esa ley. Roosevelt no quería enfrentarse a los posibles daños políticos. Esa es una página llena de manchas en el historial de Roosevelt que nunca podrá ser borrada. Pero los hombres de Estado rara vez tienen la conciencia tranquila. El 22 de enero de 1944, Roosevelt crea finalmente la Junta para los Refugiados de Guerra,
que debía asegurar el salvamento de judíos en colaboración con los países neutrales. Gracias a esa ley, llegaron a la isla de Ellis muchos judíos. Cuando llegaban, la mayoría sufrían problemas psicológicos o tenían estrés emocional. Habían vivido una prueba terrible y llegaban a Nueva York. Allí tenían un hermano, un tío en alguna parte, un padrino en la granja de Nebraska. Gracias a esa ley, llegaron miles de judíos y de cristianos que pasaron por la isla de Ellis. todo el mundo la multitud celebra el fin de la guerra en Europa. Hace 5 años Hitler invadió Polonia. Han sido años llenos de sufrimiento, muertes y sacrificios. Ahora hemos ganado la guerra a Alemania. En 1947, cuando era liberado el último prisionero de guerra de la isla de Ellis, un nuevo conflicto amenaza al mundo. Estados Unidos se ve frente a frente con la URSS, antaño su aliado. Europa está dividida. Es la Guerra Fría. El senador McCarthy no es aún la cabeza visible de la Comisión de Investigación del Senado, pero la caza de brujas, la persecución de comunistas, ha comenzado. Hollywood está en el punto de mira de la Comisión de Actividades Antiamericanas. ¿Pertenecía o ha pertenecido alguna vez al Partido Comunista? Es trágico que deba recordar a este comité los derechos fundamentales de un ciudadano americano. Conteste a la pregunta, ¿ha pertenecido alguna vez al Partido Comunista? Los extranjeros son los primeros acusados por la lista negra de la presidencia Truman. Las personas sospechosas de actividades comunistas son internadas en la isla de Ellis. La isla fue usada por los servicios de inmigración y del gobierno como un centro de detención para los sospechosos de actividades comunistas, o que se habían pronunciado a favor del comunismo, o de cualquier otra organización de extrema izquierda. Cientos y cientos de hombres y de mujeres, no siempre inmigrantes, a menudo incluso turistas que acababan de desembarcar de la primera clase del Queen Mary o que salían del aeropuerto, fueron detenidos y llevados a la isla de Ellis para ser interrogados. Para los detenidos durante la Guerra Fría, la detención era muy molesta. No había muchos interrogatorios, sobre todo era la espera. La mayoría de las operaciones estaban dirigidas desde Washington. Era en los despachos donde se decidía su suerte. Los prisioneros probablemente leían mucho y se paseaban por la isla. Estaban detenidos en buenas condiciones. La isla de Ellis cerró definitivamente sus puertas en 1954. 250 empleados se ocupaban de 230 detenidos, muy pocos para el gobierno americano. El lugar pasó 30 años en el más absoluto abandono.
Durante ese tiempo, los inmigrantes de la isla de Ellis echaron raíces en Estados Unidos y sus hijos han prosperado. Los condenados de ayer se han convertido en los americanos de hoy. Muy pronto, llegados de países del hemisferio sur, le siguieron otros que encontraron las mismas dificultades. En los años 80, la isla de Ellis fue rehabilitada. Su pésima reputación, un lugar de discriminación y detención, ha desaparecido poco a poco. La isla ha recuperado su pureza. Bajo la presidencia de Reagan, fue transformada en un museo, un monumento dedicado a la historia de la inmigración y a su contribución a la historia de América. La administración de Reagan convirtió la isla en un símbolo de América, un lugar hermoso, sin ninguna zona de sombras. No se mencionan las expulsiones, las detenciones, los enemigos extranjeros, los comunistas, los nazis, los fascistas, nada en absoluto. Ni una sola palabra. Solo era la maravillosa puerta de entrada a Estados Unidos. Las puertas del centro de inmigración se han cerrado para siempre, pero el lugar sigue siendo una invitación a soñar. La visión nostálgica de un mundo perdido, en el que América significaba libertad y éxito, donde los dramas y las miserias tenían un final feliz en la isla de Ellis.